¿Te ha pasado que entras a la plataforma decidido a ver algo nuevo y terminas poniendo la misma serie de siempre? Otra vez. El mismo capítulo. La misma película que ya viste muchas veces. Y lo curioso es que no te aburre, la vuelves a disfrutar. Se siente familiar. Como regresar a un lugar conocido donde todo encaja. Lo más extraño es que esto le pasa a muchísima gente, incluso teniendo cientos de opciones nuevas esperando. No es simple costumbre, y no es tan obvio como parece. Hay algo detrás de este hábito que casi nadie nota. Vamos a descubrirlo. El cerebro prefiere lo predecible. El cerebro humano está diseñado para ahorrar energía. Cada decisión nueva, cada historia nueva y cada personaje desconocido requieren procesamiento mental, entender contextos, anticipar riesgos, interpretar emociones y construir expectativas. Todo eso consume recursos cognitivos. Cuando ves algo por primera vez, tu mente trabaja más de lo que parece. En cambio, cuando repites una serie o película, ese esfuerzo baja muchísimo. Ya conoces la trama, ya entiendes las relaciones, ya sabes el tono. Eso genera lo que se llama fluidez cognitiva, la información entra fácil y se procesa sin fricción. Y al cerebro le encanta eso. Por eso, después de un día pesado o estresante, es mucho más probable que elijas algo conocido. No es flojera, es eficiencia mental automática. Regulación emocional y confort. Repetir contenido favorito funciona como una herramienta de regulación emocional. Así como algunas personas repiten canciones, otras repiten historias. Sabes exactamente qué escenas te harán reír, cuáles te emocionan y cuáles te relajan. Tu cerebro incluso anticipa esas emociones positivas antes de que ocurran, y empieza a liberar neurotransmisores asociados al placer y la calma. Eso crea una sensación de refugio emocional. No estás buscando incertidumbre, estás buscando sensación conocida. Por eso muchas personas usan series repetidas como contenido de descanso, algo que pueden poner mientras comen, ordenan o se relajan. Es parecido a volver a un lugar donde ya te sentiste bien. La historia deja de ser solo entretenimiento y se convierte en un espacio emocional seguro. El efecto de control. Cuando consumes una historia nueva, no sabes cómo te va a hacer sentir. Puede decepcionarte, frustrarte o dejarte incómodo. Hay un pequeño riesgo emocional en cada contenido nuevo. Pero cuando repites algo que ya viste, ese riesgo desaparece. Tienes control total de la experiencia. Sabes que te gustó, sabes que funciona para ti y sabes qué emoción vas a recibir. En psicología, la sensación de control reduce la ansiedad percibida. Por eso, en épocas de cambios, estrés o incertidumbre, muchas personas aumentan el consumo de contenido repetido. Es una forma simple de recuperar estabilidad. No controlas el mundo exterior, pero sí controlas la experiencia que vas a ver en pantalla. Conexión con personajes. Las series largas y las sagas generan vínculos emocionales con personajes ficticios. Y aunque suene extraño, el cerebro procesa parte de esa relación de forma parecida a una relación social real. Reconoce sus voces, sus reacciones, su humor y su forma de ser. Se vuelven familiares. Volver a ver la serie es, en cierto sentido, volver a convivir con ellos. Por eso muchas personas repiten comedias de situación, series largas o franquicias completas. No es solo la trama, es la compañía emocional de los personajes. Incluso hay estudios que muestran que las relaciones parasociales, es decir, con personajes ficticios, pueden generar sensación real de cercanía y pertenencia. Repetir la serie es regresar a ese entorno social cómodo. Descubrir detalles nuevos. Curiosamente, repetir no elimina la curiosidad, la transforma. En el primer visionado estás pendiente de qué va a pasar. En los siguientes, tu atención se libera y cambia de objetivo. Empiezas a notar detalles que antes no viste, pistas ocultas, simbolismos, diálogos con doble significado, referencias cruzadas, errores de continuidad o foreshadowing. El placer ya no viene de la sorpresa, sino del descubrimiento fino. Es como releer un libro y entender capas nuevas. Muchas películas bien construidas están diseñadas para mejorar en el segundo visionado. Por eso hay comunidades enteras dedicadas a analizar escenas repetidas cuadro por cuadro.
La repetición puede activar un tipo distinto de disfrute intelectual. Compañía de fondo y soledad moderna. Otro factor importante es la sensación de compañía de fondo. Muchas personas no repiten series solo por la historia, sino por el ambiente sonoro y social que crean. Voces conocidas, ritmos familiares y situaciones predecibles reducen la sensación de silencio y aislamiento. Psicológicamente, esto funciona como presencia social ligera. No requiere interacción, pero genera sensación de estar acompañado. Es más común en personas que viven solas, trabajan desde casa o pasan mucho tiempo en entornos silenciosos. La serie repetida se convierte en un acompañamiento estable. No exige atención total, pero da sensación de cercanía. ¿Es bueno o malo repetir contenido? Repetir contenido no es malo. De hecho, puede ser saludable como herramienta de relajación y autorregulación. El problema solo aparece cuando sustituye completamente la exploración de cosas nuevas o se usa para evitar cualquier incomodidad emocional. El cerebro necesita dos cosas para funcionar bien: seguridad y novedad. La seguridad calma, la novedad estimula. Si solo hay novedad, hay estrés. Si solo hay repetición, hay estancamiento. El equilibrio es lo ideal. Puedes usar contenido repetido como descanso mental y contenido nuevo como crecimiento cognitivo. No es elegir uno, es combinarlos. Así que la próxima vez que vuelvas a ver tu serie favorita, no pienses que estás perdiendo el tiempo o que es una costumbre rara. Tu cerebro podría estar buscando estabilidad, regulación emocional, conexión social simbólica y sensación de control. A veces no vemos historias para descubrir qué pasa, las vemos para volver a sentir algo que ya sabemos que nos hace bien. Y entender eso también es entender un poco mejor cómo funciona la mente humana. Si te identificaste con esto, probablemente tu lista de volver a ver tiene más psicología de la que imaginabas. Te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video.